Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Este día tengo la oportunidad de entrevistar a Nelson Alarcón. Él trabaja para ACE Suiza, que es una empresa de Sura, que es una, ya sabemos, Sura, creo que los que estamos en América Latina, sabemos que es un monstruo en el área de seguros, pero fíjense que a él yo le pedí, porque yo Sura es uno de mis clientes, pero yo les pedí como favor que me regalaran un tiempo porque para mí es importante explicar el seguro de responsabilidad civil. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Porque yo me he encontrado en diferentes oportunidades que vamos con, por ejemplo, alguna cotización o algún tipo de servicio y nosotros sí tenemos seguro de responsabilidad civil y tenemos pues diferentes seguros para respaldo para el cliente, respaldo nuestro, pero muchas veces la empresa, otra empresa con la que estamos participando en estas cotizaciones o licitaciones no saben o no tienen idea de qué se trata y la importancia. Entonces, en vez de decirles yo personalmente por qué es importante, entonces le pedí a Nelson que me ayudara a explicar las ventajas y qué es lo que incluye para que ustedes sepan qué es esto de responsabilidad civil y por qué las empresas de limpieza es importantísimo tenerlas dentro de nuestras carteras, de pronto decir tener un seguro de responsabilidad civil y por qué es importante y cómo nos puede ayudar. Y también un poquitín les voy a contar, ya sea experiencias propias o experiencias también de amigos en la industria de limpieza que también tienen años, cómo les ha servido esto. Entonces, para comenzar, esto no es una publicidad, esto no es publicidad pagada porque seguramente nada, esto es más que un favor que es para conversar de la importancia y por qué es que es necesario para empresas de limpieza tener un seguro de responsabilidad civil que muchas veces no se sabe. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Berenice. Muy agradecido de hacernos parte, de que nos haya hecho parte de este espacio de conocimiento para las personas. Realmente qué interesante pues dirigirse a ese gremio y tener ese interés genuino de construir juntos conocimiento y que pues si nosotros como representantes de Sura, El Salvador, aquí llamado ACE Suiza, tenemos la oportunidad de ayudarles con todo gusto. Como decía Berenice, sí, Sura pues tiene una experiencia amplia en Latinoamérica. Son 9 países de la región de Latinoamérica donde hay presencia de Sura y aquí particularmente, como les mencionaba, es ACE Suiza, ¿verdad? Es la firma que está en El Salvador. Y hablando ya en la materia de responsabilidad civil, es una de las soluciones que nosotros creemos que es parte del futuro de la gestión de las empresas, porque normalmente pensamos nosotros en los riesgos orientados a los bienes materiales, aquellos que son fáciles de cuantificar, pero también hay otros riesgos que afectan directamente el patrimonio. Y uno de esos es la responsabilidad civil. Así que abierto a cualquier duda, cualquier tema que Perfecto. quiera que abordemos, porque creo yo Claro, que es muy es bien amplio. relevante. Sí, es Es bien amplio. amplio. En algunos casos, cuando uno participa en licitaciones o cotizaciones grandes, hay empresas, principalmente las multinacionales, que le establecen a uno que tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. En la mayoría de los casos, si uno está trabajando con empresas pymes, no se lo piden, pero para uno sí es un respaldo muy importante tener un seguro de responsabilidad civil, porque quieras o no, siempre en algún momento de la historia va a suceder un accidente. Entonces, Sí. yo solo me imagino cuando uno entra a estas empresas industriales y dice, Uy, tantos sí. días sin ningún accidente, y qué buenísimo. Y de Claro. pronto vuelve a ir a los par de meses, imaginemos, tenían 400 días sin Sí. accidente o 1200 días sin accidente y uno después va a los años y otra vez día 1, día 2, porque aunque se tengan todos los controles habidos y por haber, Claro. algo puede suceder. Sí. Entonces, por eso es importante este seguro de responsabilidad civil. Y entonces, Nelson, de pronto imaginémonos que Comen- sucede que alguien va caminando y se desliza o alguien está llevando a cabo una limpieza y quebró un vidrio o alguien está, o sea, todas estas cosas las incluyen el seguro de responsabilidad Sí, civil, ¿es así? quizás comenzamos como definiendo qué es una responsabilidad civil. Empezamos por el principio, ¿verdad? Y lo vamos a definir es sencillo, cuando yo, pues haciendo mi trabajo, genero daños a otras personas o a sus bienes. Y ese daño que yo generé me obliga a mí a responderle usando mis recursos.
¿verdad? Ahora cuando nos ponemos en el contexto de una pyme, sabemos que a veces los recursos pueden ser un tanto limitados y que la venta de hoy sirve para apalancar, ¿verdad? La compra de insumos o la paga de planilla para seguir operando en los siguientes proyectos que se vienen. Eso es entonces responsabilidad civil. Y ahí en responsabilidad civil nos metemos a un mundo de tantas escenarios, ¿verdad? Usted me plantea dos situaciones bien particulares. Primero es cuando yo me doy cuenta o cuando veo yo la necesidad de tener un seguro de responsabilidad civil, y sucede cuando tengo la oportunidad de tener un cliente un poquito más educado en este tema, ¿verdad? Más consciente de estos temas, y me pide, mira, y vos tenés responsabilidad civil. Y tenemos dos problemas, ¿verdad? Uno, porque no había pensado en ese riesgo de exposición y gracias a Dios no ha sucedido nada. Y segundo, tal vez en mi estimación de costos también no lo he incluido. Y es importante para una pyme conocer todos aquellos costos involucrados en la prestación de su servicio. Y una cosa también, que en algunas empresas sí le dicen a uno, usted tiene que tener un seguro de responsabilidad civil de X miles. Uy, sí. Eso ya porque igual también el proyecto es más grande, la responsabilidad Sí. es mucho más grande, porque normalmente uno sí tiene un seguro de responsabilidad civil, pero con un límite como el básico. Sí, correcto. Pero hay empresas que sí le piden a uno, usted tiene que tener un seguro de responsabilidad civil en algunos casos, de $500,000. $500,000, sí. O sea, cosas Mientras más grande es ese cliente y un poquito más conocedor de los riesgos y tenga mayor claridad de la gestión, pues les va a pedir un poquito más. Lo importante es empezar, ¿verdad? Que claro, si yo puedo hoy tener una suma asegurada de 50,000, está bien, es importante. Yo he visto clientes que al momento de la ejecución de los proyectos me han dicho, mire, pero son 500,000, ya ese valor de inversión es un poquito alto. Y ahí donde nosotros lo orientamos, miren, busquemos una conversación también con su cliente, porque también una suma asegurada de 500,000 no es el día a día, ¿verdad? No es lo que las personas suelen contratar y es sobredimensionado, exacto, ¿verdad? Y eso que acabas de mencionar me pasó con un cliente hace años atrás. Estamos igual participando en una licitación, un call center, 4 niveles, íbamos a limpiar, bueno, al final se limpió, sí, pero este cliente pedía una responsabilidad civil de $1 millón. Era como, ¿what? O sea, eso era carísimo. Sí, no estamos en Estados Unidos. O sea, pero correcto, igual, como decís tú, se habló con él, se aterrizó y demás, y de pronto decirle, mire, nosotros ya tenemos un seguro de responsabilidad civil de este valor, lógicamente no es de $1 millón, pero entonces ya ellos vieron el alcance de nuestros servicios, qué es lo que se iba a hacer y demás, y entonces ellos ya entendieron. Entonces también para el otro lado, si les piden esas cantidades, porque también eso es carísimo, o sea, ya le piden $1 millón. Cuando sí. Ya son cosas extremas. Sí, ya son otros extremos, correcto, como usted lo dice. Uno puede hablar y decir, tengo esto y esto. Y voy a partir de estos cuatro distinciones de los que son distintos tipos de perjuicios que se pueden generar dentro de una responsabilidad civil, porque hay que entender que existen dos tipos, ¿verdad?, de responsabilidad. Y de esos dos tipos también cada uno tiene su propia definición, ¿verdad? O dos subclasificaciones. Primero son aquellos perjuicios patrimoniales, y en los patrimoniales vamos a encontrar dos más elementos. Primero es el daño emergente. Este es sencillo, es el precio del bien del cliente, ¿verdad? Como usted me decía, yo estaba limpiando la zona de vidrios en altura, ¿verdad? Y me resbalé de la escalera o se me cayó una herramienta y golpeó la parte de abajo del vidrio y se astilló todo el vidrio. Bueno, entonces es fácil, el vidrio tiene un costo, ¿verdad? Eso es un daño emergente, que tiene un precio. Lo otro es, siempre dentro de los daños patrimoniales, es el lucro cesante. Para hacerlo sencillo, significa aquella ganancia que va a dejar de percibir la persona. Quizá, como para ponerlo en algo que puede suceder, no sé, tal vez alguna vez ustedes han escuchado que es muy difícil que ustedes vengan y choquen a un taxista, porque el taxista quiere que le reparen el vehículo y quieren que los pague los días que va a pasar en el taller.
¿Por qué? Ya. Porque él está pensando en su lucro cesante, en lo que él va a dejar Lo que de dejar de ganar, percibir, ¿cierto? ¿verdad? En el contexto de una empresa de limpieza, hasta el día de hoy no he tenido ninguna experiencia, pero si nos ponemos a pensar, no sé, que porque la fachada era de vidrio y así no podemos operar porque se quebró, entonces hay días que no va a poder operar. Como le digo, aquí nos podemos ir a los extremos porque responsabilidad civil nos da para escenarios a montones, Te voy ¿verdad? a contar una historia, igual para que lo escuchen. No fue responsabilidad nuestra, sino que nosotros nos dimos porque fuimos a resolver eso. Sí, Pero sí nos dimos cuenta de que se había ido a limpiar este lugar, X empresa había ido a limpiar este lugar y dejaron, en ese momento no había agua, ok. entonces habían dejado los chorros abiertos. Entonces después, Híjole. cuando llegan en la madrugada, porque no me acuerdo si fue el arma o fue el vigilante que notificó, pues se había inundado, ¿vea? Las alfombras y todo esto, entonces Sí. ya nosotros llegamos a jalar toda esa cantidad de agua y demás, pero sí, ellos no abrieron creo que eran por 2 o 3 días, porque no solo fue la alfombra, sino que se inflaron los muebles, o sea, imagino que en estos casos es cuando tú hablas de responsabilidad también en la parte cesante. En la parte del lucro cesante, correcto. Y ahí cerramos la parte de patrimonial. Algo que, si pueden ver, es fácil de cuantificar. Para hacerlo claro, el daño emergente es el precio de un bien, el lucro cesante es lo que yo dejo de percibir debido al cese de mis operaciones porque me afectaron de alguna manera. Ahora vamos a la parte no tan difícil, no tan fácil de cuantificar, de monetizar, y es la responsabilidad extrapatrimonial. El primero de ellos es el perjuicio moral, que es aquel sufrimiento o dolor que genera el daño causado. Es que imagínate de que porque cerré, ¿verdad? Esto me genera a mí una profunda depresión porque para mí mi vida es tener ese negocio abierto. Y ahora yo tengo esta carga de que no he no le he ofrecido a mis clientes importantes los servicios que yo le he dado por años. O Mira, pudiera estar está difícil de cuantificar, ¿verdad? no, estoy pensando porque como puede suceder tantas cosas, pero en esa línea, porque jamás se me había ocurrido esto que tú estás mencionando, pero se me ocurre, por ejemplo, alguien que está limpiando una casa. Y entonces están limpiando una casa y había un recuerdo muy importante de su Uy, mamá. sí, sí, Y correcto. entonces este recuerdo, mientras esta persona está limpiando la casa, se quiebra. Entonces, ¿qué valor tiene esto? O sea, posiblemente puede Correcto, ser un, es un eso, el valor detalle, intrínseco. pero, Correcto. pero eso como mi mamá me lo dio. Entonces, Hay un cómo valor cuantificar? intrínseco, ¿Y sí. cómo le ponen ustedes ese valor, Nelson, por ejemplo? No lo ponemos nosotros, la verdad. Ajá, Y por eso los empezaba a definir para que llegáramos al punto de saber por qué o por dónde negociar eso de, miren, no necesito tanta suma asegurada, porque esos temas, como ya entramos en el ámbito extrapatrimonial, en la legislación de nuestro país no tienen, no hay un precedente de que trascienda, ¿verdad? Sino que nos quedamos al tema de la afectación económica como tal. En otros países, con otro tipo de legislación, sí, ya hay un tema más, más tratable de eso, ¿verdad? Y siempre van a lo que la persona considere que puede resarcir ese daño y lo que un juez diga, ok, es cierto, y esta empresa tiene la capacidad. Si ustedes buscan el famoso caso, casi rumor, ¿verdad? De la persona que se quemó la lengua con un café de McDonald's. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, aquí en El Salvador hubiera quedado hasta el punto de ok, ¿cuánto te costó la curación de tu lengua? Si tuviste que tener algún tipo de terapia, ¿verdad? Porque perdiste la sensibilidad, algo así. Ahí se hubiera quedado, ¿verdad? Pero en otro país, pues la persona sentía ese perjuicio moral, ese daño. Y pues siendo así claro, en la legislación de Latinoamérica va a ser muy difícil que trascienda algo hasta el día de hoy. Ahora las personas van despertando, ¿verdad? Claro, claro. Se busca otras formas de justicia más allá de la simple cuantificación del precio de un bien.
Ya. Y ahí donde también se desagrega la otra forma de responsabilidad extrapatrimonial, que es el daño a la salud. Que esto es sencillo, es la afectación en el ámbito sexual, estético, físico o de alguna otra forma, y que tiene que ver mucho con las condiciones de la persona, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, vive de su imagen física, obviamente hay una afectación mayor. Si la persona vive de un estado de salud que le permita ser muy productivo, obviamente hay una afectación mayor. Por ejemplo, un médico, una persona en el mismo ámbito de limpieza, pues una persona de sus colaboradores, si tuviera una afectación física, eso le limita mayormente en la prestación Se de me sus ocurre servicios. igual, poniendo ejemplos, pudiera ser que alguien está limpiando un piso y se deslizó y esta persona es trainer personal. Oh, sí, Entonces, cabal. no hay forma de que vaya a dar clases de training porque se lastimó el pie, Sí. porque no había una señal y entonces se deslizó y entonces ya Y, viene una y demanda. fíjese bien ahí, Berenice, cabal, vienen dos partes, ¿verdad? La parte de la afectación a la salud, que digamos que hay una cuantificación desde la parte de cuánto me costó en este caso ir a la ortopeda, ¿verdad? Cuánto me costó a mí una terapia, y luego cuántos días esta persona dejó de ofrecer sus servicios de training, ¿verdad? De manera de que ahí comenzamos a cuantificar y así es como se comienza a ver el alcance que tiene una responsabilidad civil. Y ven, si no ponemos los ejemplos, todavía sigue siendo para nosotros algo como difícil de dimensionar, pero una vez ya comenzamos a hablar de los distintos tipos de responsabilidad que se pueden indemnizar, eso sí, depende de la legislación de cada país, pues. Vamos viendo por qué a veces piden unas sumas aseguradas tan grandes, pero entramos a la parte de negociación con nuestro cliente, decirle, mira, pero en El Salvador o en mi país no sé, lo usual, yo lo he consultado con mi aseguradora, lo usual son entre 50 a 100 mil, ¿verdad? Y también, pues para serte sincero, dentro de lo que yo estoy devengando como mis honorarios, también es lo que yo puedo ofrecerte, ¿verdad? Porque pues, también pues ustedes sabrán bien su estructura de cosas y cómo podría afectar. Como decíamos, si me pide 1 millón, no es una inversión tan poquita, ¿verdad? Exacto. Habrán ocasiones que quizás el proyecto vale la pena tener algo así, pero tal vez Y otras no. también hay que tomar en consideración cosas que, principalmente cuando uno trabaja en empresas multinacionales, ¿por qué lo piden? Porque yo fue una de las cosas que yo les preguntaba a ellos. ¿Y por qué tan alto? Sí. O sea, porque digamos, ese valor se lo habían puesto, por ejemplo, había un restaurante dentro de este call center y entonces a ellos Okay. les habían pedido esto y entonces yo preguntándoles, igual uno va aprendiendo, ¿por qué Sí. tan alto, verdad? Entonces esta Sí. empresa que es multinacional decía, puede suceder que, imagínense, el gas, una fuga, fuego, comiencen y se activen todas las alarmas y entonces al activarse todas las alarmas pueden mojarnos las computadoras, pueden mojar. Entonces Correcto. uno dice, eso es el alcance porque Imagínate el ellos alcance. están pidiendo esto. Entonces uno Correcto. dice, ok, ya voy entendiendo, pero si nosotros nos vamos a enfocar en esto y el riesgo es menor, y entonces ya vienen todas las partes de negociación. Fíjate bien ahí, Berenice, que en el caso de la responsabilidad civil siempre se analiza el giro del negocio para poder establecer primero el alcance que debería de tener en cuanto a suma asegurada y también las coberturas específicas que en materia del seguro le llamamos condiciones especiales o cláusulas especiales, que tiene que tener el seguro y que se basan en el tema de la actividad. Por ejemplo, en el caso sencillo de ese comedor que estaba dentro de la empresa, de ese proveedor de alimentos, seguramente tenía una cláusula de intoxicación por alimentos y bebidas, que si a ustedes dentro del contrato vienen y le dicen queremos que nos deje una cláusula de intoxicación por alimentos y bebidas, no tiene sentido, Claro, ¿verdad? Y ahí viene el tema de que es que nosotros lo ofrecemos hacia todos, lo pedimos hacia todos, perdón, y tienen más chancecito ustedes de poder hacer ese tema de negociación. Claro, claro. ¿Y cuáles son los otros elementos que dijiste, Nelson, que eran los? Hablamos de 4, ¿verdad? Okay. Estamos patrimonial, que se divide en daño emergente, el precio del bien,
lucro cesante, lo que yo dejo o lo que la persona va a dejar de percibir por el daño que yo le hice. Y pasamos también a extrapatrimonial, los que es un poquito más difícil de cuantificar, que era el perjuicio moral, ese dolor, esa pérdida de ese objeto que tiene un valor profundo para mí porque me lo dio mi abuelita, ¿verdad? Y el daño a la salud, que era la afectación en el ámbito sexual, estético, físico, mental, ¿verdad? Ahora, ya hablando de la responsabilidad civil como tal, ¿verdad? También vamos, así como de manera judicial, se pueden establecer dos tipos de responsabilidad civil, que es la contractual y la extracontractual. Para las dos hay dos soluciones distintas en el tema de manejo de riesgos. Para la contractual se refiere a aquellas condiciones que ustedes pactaron en forma, tiempo y modo en el contrato. Por ejemplo, yo voy a prestar un servicio de limpieza de alfombras de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Existen unos parámetros contractuales. Y está la extracontractual, que son todas aquellas cosas que sucederían por fuera del contrato y que sucedan de forma accidental. Haciendo yo mi labor de limpieza de la alfombra, habían ciertas macetas de un valor que tienen un valor estético bastante relevante, que no se compran aquí en el país, y no me fijé y con el trapeador o con la aspiradora o con el vaporizador lo boté, ¿verdad? Y allí obviamente mi cliente me lo va a cobrar. Entonces fue un accidente y yo tengo que responder por eso. Entonces, lo contractual se va a cubrir con las garantías o fianzas. Seguramente les sonará también ese tema y quizás en otra oportunidad también sería relevante de que conversemos sobre las fianzas, ¿verdad? Y está la parte extracontractual, que, como decía, es todo lo que ocurre así de manera accidental, y eso es lo que cubren los seguros de responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil de manera legal tiene dos formas distintas: la contractual, que la solución es una fianza o una garantía, porque garantizo, valga la redundancia, las condiciones a las que me comprometí en tiempo, modo, forma, etcétera, ¿verdad? Y lo extracontractual, lo que quede por fuera de mis obligaciones contractuales y que suceda de forma accidental. Que la persona se cayó porque no puse la señalización debida, aunque la haya puesto también. La persona... Sí, porque también puede darse el caso, que se puso sí, y no se dio cuenta y cabal. usted se culpa y aunque sí, esté todo protegido. Y ahí, aquí me estaba acordando de un amigo que ellos tienen un servicio, dentro de todos los múltiples servicios de limpieza sí, que tienen, ellos tienen uno de recoger basura. Entonces, estaba el camión retrocediendo y estaban que creo que en reparaciones y no había, en realidad no había nada, y el señor cuando va retrocediendo el camión topó un tubo, y este tubo trasladaba no sé qué químico o qué proceso, la cosa que se tuvo que parar sí, las operaciones. Entonces, suerte que estaba, no suerte, pero buenísimo que también él ya tenía un seguro de responsabilidad civil, el seguro respondió igual, se fueron a todos estos litigios que hay por eso, porque es grande, pues, o sea, tuviste que parar una operación por un accidente, pero sí, también había inconveniente que no estaba señalado y el señor cuando retrocedió ¿cómo se llama? No vio que había este tubo que lo habían cambiado, que nunca estaba ahí, pero hoy lo habían cambiado por esta modificación que estaban haciendo. Pero imaginémonos ahí, Berenice, ¿qué tanto alcance pudo haber tenido ese evento? Primero es tener que responder por ese tubo, que era un tubo especial porque tenía un contenido especial. Seguramente iba a servir para algo, para esa persona dueño del tubo, ¿verdad? No es que lo compró de adorno, sino que era tal vez una materia prima para él responder un contrato. Ahí viene un tema entonces de lucro cesante, ¿verdad? Porque él no pudo responder su contrato. ¿Y qué tal desde la otra parte de que yo estoy prestando el servicio de limpieza, de recolección de los desechos? Y lo tengo que hacer en cierta forma, tiempo y modo, ¿verdad? Porque el local, mi cliente abre a las 8 de la mañana, entonces yo tengo que haber dejado limpio de desechos a las 7 de la mañana. Pero él tampoco pudo abrir.
¿verdad? Porque yo no había vaciado ese espacio y él tiene que seguir operando y generando más residuos. Claro. Yo también le incumplo a él. Y ahí donde viene el tema de contractual, ¿verdad? Porque no lo hice en el modo y tiempo que él me pidió, y ahí entra el tema de garantías. Por eso les decía que sería muy importante, o fianzas, de que en otra oportunidad lo toquemos, porque también hay cierto tipo de correlación, ¿verdad? Porque los dos son de cierta manera responsabilidad civil, solo que uno contractual y lo otro extracontractual. En el caso, por ejemplo, si por lo que me estás diciendo, yo entiendo entonces que el seguro de responsabilidad civil que normalmente nosotros tenemos es extracontractual, porque nosotros lo adquirimos no en base a un contrato, sino como parte de nuestras como garantías extras que le damos al cliente. Gestión del riesgo. Sí, claro, ahí lo tenemos por si, primero Dios, no pase nada, pero en caso suceda, tenemos este seguro de responsabilidad civil que le vamos a responder a usted por eso, ¿verdad? Así es. Entonces ese es el no contractual. Mientras que el otro, poniendo el ejemplo de esta cotización que estamos participando, era específicamente un seguro para cubrir ese servicio bien puntual que nos estaban. Correcto. Desde la responsabilidad que usted adquirió con el cliente suyo en hacerlo de esta manera, en este tiempo, estos días, de esta forma. Existen como responsabilidades así bien escritas, bien definidas a las que usted le tiene que responder, y ahí entra el tema de una fianza, una responsabilidad contractual. Mientras las responsabilidades civiles que le van a pedir, ustedes fíjense bien en los contratos, dicen responsabilidad civil extracontractual, le va a decir ahí, porque se maneja ya de cierta manera, pues que los seguros se refieren a la responsabilidad civil extracontractual. Okay. Ahora, entonces, cuando es contractual, estamos hablando de fianzas. Fianzas. Son dos soluciones distintas, ¿verdad? Que la fianza ya tiene un valor definido, le dicen un tanto por ciento del valor del contrato, y ahí se cuantifica. La responsabilidad civil tiene la particularidad que es, como lo hemos estado hablando, no tan sencillo de cuantificar, y eso es lo que nos hace más vulnerables, porque no tenemos idea de cuánto puede salir un gasto que nos resulte más adelante. Y hasta donde entiendo, Nelson, para que también lo sepan los que nos están escuchando, existe como el mínimo de un seguro de responsabilidad civil, hasta donde yo entiendo, de $10,000. Es el mínimo. Es el mínimo, la verdad es que $10,000 en caso de una afectación de múltiples personas es muy poco. En el tema en el ámbito de esta actividad de limpieza, hay poca exposición, la verdad, hay una exposición bastante limitada, porque los servicios se prestan muchas veces en horas donde no hay personas. Obviamente, para hacer una buena limpieza, pues tenemos que sacar a todos, ¿verdad? Para que, en algunos casos, garantizar. Claro. Y en algunos casos, y en otros casos estamos durante el día en las operaciones normales de mi cliente. Pero hay poca exposición. Claro, solo ahorita pensando en voz alta, también hubo un evento que me di cuenta, por ejemplo, aquí en el país hay una torre que se llama Torre Cuscatlán, y entonces estaban arreglando las luces neón, pero en esa Torre Cuscatlán hay un momento en que el viento sopla, es complejo. Muy fuerte, entonces supongo. La persona que estaba arriba en la góndola, entonces vino un viento y el viento golpeó la góndola, y la góndola quebró el vidrio. Entonces este vidrio también es súper complicado porque estaba en el piso, imaginémonos, creo que estaba en el piso 18, si no me equivoco, y era ese color, ese vidrio, un vidrio especial. O sea, aparte que fue caro, suerte igual que esta empresa, según entiendo, sí tenía su seguro que respondió al respecto, pero el riesgo del señor que estaba en la góndola que se dañó también, el vidrio que se quebró, los carros que estaban abajo cuando o sea, de verdad que correcto. Una cadena de datos que uno dice, wow. Correcto, y ahí nos podemos imaginar tanto caso, ¿verdad? Habían personas, habían carros, otras estructuras del mismo negocio, ¿verdad? Imaginémonos que hay un estilo pórtico o un canopy, una terraza, un mezanine, y también dañamos techos. Todo eso puede suceder, por eso les decía que aquí nos podemos poner a imaginarnos temas. Y a veces no imaginando, son hechos reales. Entonces, por eso uno dice, más si uno está en el área de limpieza, como les digo, aquí no es para yo vender
seguro. Esto es como basada en la experiencia vivida, porque a veces lo menos que uno quiere es dañarle algo al cliente. Sí, Pero correcto. también lo traje a colación este punto porque hace un par de días atrás que estaba entrevistando a Hilda. Ella da servicios de limpieza a casas de Ok, millonarios y artistas en Estados Unidos. ok. Entonces ella dice que ella tiene un seguro bien alto porque dentro de las casas hay cuadros de millones de dólares. Entonces, Claro, o artículos de millones de dólares. Entonces, su claro. seguro es bien alto. Entonces, igual, dependiendo el riesgo, como tú bien mencionabas, el riesgo que yo tengo en base a los servicios que doy, es también en base a eso yo voy a tener este seguro de responsabilidad civil, porque si yo igual es alguien que limpia casas y va eventualmente a limpiar, entonces puede tener un seguro de X valor, pero si ya yo tengo que hacer estos servicios de limpieza en altura, tengo que correr más riesgos porque es limpieza industrial y demás, entonces yo voy igual Así es, subiendo para tener ese respaldo. así es, así es. Em, Regresando a lo que vimos de extrapatrimonial, veíamos que en la parte de afectación a la salud se consideraba la condición de la persona afectada, ¿verdad? Estas personas que se dedican a ser artistas, como de alguna manera también se dedican a lo que su imagen vende, obviamente pues no van a ir a un centro médico que no pueda garantizarles tener un estado de salud óptimo para poder seguir siendo las estrellas que son. Y ahí es donde vienen las complicaciones, ¿verdad? De los escenarios. También me gustaría a mí pues definir cómo se describe, cómo se detalla, cómo se identifica cuando hay cobertura o no cobertura de un Ah, tema, interesante, de una interesante. situación. Y Contame. ahí nosotros analizamos 4 pasos, 4 elementos, por llamarle de alguna manera, y ellos son el hecho culposo, el nexo causal, daño y la indemnización. Y ahorita les explico cada uno de ellos. Uh-huh, uh-huh. Cuando sucede un evento, primero se tiene que verificar si fue un hecho culposo. Aquí otra vez volvimos a hablar de términos jurídicos porque de ahí nació todo el tema de responsabilidad civil. Ok. Y simplemente es que haya sido algo hecho sin intención, un hecho culposo, que no fue con dolo. Obviamente yo no quise botar el cuadro, Uh-huh. sino que pasó por accidente, ¿verdad? O al momento que lo limpié, lo colgué mal, o no me fijé que en el mismo limpieza pude haber rozado no sé si tenía algún alambrito, Uh-huh. algún tipo de cuerda, y eso se debilitó y se cayó, Uh-huh. ¿verdad? Fue accidental, no fue en algo que yo lo hice adrede, que lo hice con dolo. Hecho culposo, el primer elemento. El otro es el nexo causal. Esto es que yo pueda relacionar que mi acto, que mi decisión, que mi acción realmente generó el daño, ¿verdad? Ah, sí, es que yo estaba ocupando un líquido para limpieza, ¿verdad? Uh-huh. Quizás este líquido no es el recomendado para este tipo de piso porque lo hace extremadamente liso. Tengo que ocupar otro líquido para no hacerlo tan O liso. que alguien utilizó un ácido o un químico muy fuerte y dañó el piso. Ese es otro Puede hacer escenario, otro. ese es otro Ajá. escenario, ¿verdad? Y ahí está el nexo causal, ¿verdad? Uh-huh. Algo que yo hice generó un daño, generó una pérdida. Y ahí conectamos con el tercer elemento, que era el daño en específico, ¿verdad? Que haya evidencia física de esa disminución de disminución en el patrimonio del otro o afectación de él. Ok, yo barriendo, yo trapeando, yo aspirando, no me di cuenta y me jalé toda la alfombra del cliente, ¿verdad? Ah, y tengo ya también pues un tema de que tengo que volver a ponerla, tengo que volver a dejarla en la condición antes de que yo la dañara. Uh-huh. Y por último es indemnización, el último de los elementos. Y esto es que sea algo que se pueda indemnizar, que se pueda cuantificar monetariamente. Por eso le decía que los temas de perjuicio moral, hasta el momento en Latinoamérica, hablemos, es como todavía un área bien gris, porque no existe ese mucho precedente de que pasemos más allá de la indemnización, que así puntualmente es reponer el valor del bien. Uh-huh. No es dar pago
para que saque ganancia a la persona, ¿verdad? Porque ella se sintió mayormente afectada que lo que visiblemente es. Okay. Ahora, entendiendo esto, es como nosotros vamos viendo si hay cobertura o no hay cobertura de los casos. Ustedes piensen si alguna vez han tenido una experiencia que dañaron a alguien y pensar, ahí me hubiera cubierto entonces el seguro, ¿verdad? Aquella vez que yo estuve contratado para limpiar baños y me apoyé sobre la losa sanitaria y la boté. Bueno, sí, fue accidente, me hubiera cubierto. ¿Por qué? Porque fue accidental, fue hecho culposo, porque haberme apoyado, yo lo hice, yo boté y generé el daño, tenemos los otros elementos, y es indemnizatorio. ¿Por qué? Porque puedo comprar una losa sanitaria, puedo comprar un lavamanos, ¿verdad? Y ahí tocamos. ¿Qué no pudo haber estado cubierto? Para que empecemos a imaginar, el cliente me dio unas llaves y las perdí. Bueno, eso sí, no, tal vez sí fue accidental, ¿verdad? Pero también no está en el tema total relacionado a que haya un daño físico, ¿verdad? Okay. Ahora, que después hay que romper la cerradura y cambiarla, sí, pero eso ya estaría por fuera del seguro, ¿verdad? Porque no sucedió debido a que yo accidentalmente hice el daño, sino que algo de mi negligencia generó después que yo tuviera que cambiar cerraduras. Ahí también siempre vamos a encontrar pues muchas preguntas en los temas de responsabilidad civil, y como cualquier caso que pensamos judicialmente va a tener sus bemoles, ¿verdad? Va a tener sus zonas, sus mediotonos que nos van a costar un poquito también dilucidar. Y ahí viene otra de las coberturas relevantes del seguro de responsabilidad civil que hoy se está incluyendo, que es la defensa judicial o gastos legales. ¿Para qué? Para que apoyemos a nuestros clientes a frenar un poco esas demandas de alguna manera dichas. Que el cliente quiere que yo le pague 2,000, pero mira, si la alfombra cuesta 1,000. No, es que yo eso quiero, y si no, vámonos al juzgado. Vámonos al juzgado porque la compañía de seguros me va a apoyar, porque yo tengo mi cobertura de gastos legales. Y si no la tienen, pídanlo a esa compañía. Okay. Porque ya es una cobertura y esa cobertura de gastos legales es otro costo, me imagino. Ya está incluido. La verdad, por eso les digo, si no la tienen, pídanla, porque es un tema que ya se está volviendo parte de la cobertura básica. Okay, en El Salvador es parte de la cobertura básica, en Ace Suiza es parte de la cobertura básica, y ahí tenemos otro tipo de coberturas especiales que se van adaptando al giro del negocio. Y sí, hay coberturas que ya las podemos nosotros ofrecer, de mira, lo tenemos nosotros medido y sabemos que dentro del mismo costo te lo podemos ofrecer, pero habrán otras coberturas de riesgos muy especiales que quizás sí haya que sumarle al costo. En temas de limpieza, lo básico que ustedes tienen que buscar es la cobertura de predios y operaciones. En otros países le llaman predios, labores y operaciones. Esa es como la cobertura básica que ustedes tienen que pedir. Que sencillamente, después de leer todo el clausulado que ustedes podrían ver que en tema de seguros a veces son un poco complejos, nosotros como Sura tenemos la tarea de simplificarlos, ¿verdad? Y bajarle esa complejidad a nuestros contratos. Ya lo hemos hecho en el seguro de responsabilidad civil, por eso es que se los puedo definir bien. Son mis operaciones en cualquier lugar donde yo esté generando mi trabajo para el cual fui yo contratado y que es dentro de mis actividades principales, ¿verdad? Ahora, ahí tienen que tener un tantito de cuidado porque normalmente se les va a solicitar un tema de una dirección que quieran de cobertura, porque la mayoría de empresas, la mayoría de giros, operan dentro de ciertas ubicaciones. Una tienda de zapatos tiene 3 tiendas y las tiene definidas, pero ustedes, ¿verdad?, que andamos de arriba para abajo, andan de arriba para abajo, pueden pedir ese tema de predios y operaciones, otros países llamados predios, labores y operaciones, y lo tienen que particularizar ustedes así. Les doy el tip: operaciones dentro de la República de su país, ¿verdad? Si piden ya otras repúblicas, otros territorios, ahí sí se les va a ir sumando otros costos. Pero si nos ponemos en el contexto de una pyme, quizás pues estemos todavía en este contexto de operación nacional.
En el caso de El Salvador, entonces pónganle, yo quiero tener la cobertura de predios operaciones y mis predios van a ser dentro del territorio de la República de El Salvador. Y ahí cubrimos todo ese riesgo. Y así los países que nos escuchan de Chile, Argentina, Sí, Colombia, correcto. Costa Rica, o sea, no importa, o sea, pero usted lo define, a no ser que tenga Claro. empresas que estén su empresa esté en diferentes países, ¿verdad? Y ya es. Sí, correcto. Y ahí cada país pues, puede tener una distinta legislación o una distinta forma de abordarse de parte de las aseguradoras, pero eso es como lo básico, la O puede cobertura de darse el predios, caso, labores y operaciones. o puede darse el caso de países que son muy grandes, se me ocurre, no sé, Colombia. Puede ser Pero que te lo pidan por entonces estados. vamos a estar únicamente cubiertos Medellín o Cartagena, porque ahí doy los servicios, o sea, no necesito tener la cobertura de toda Colombia, sino que en realidad donde yo presto los servicios pudiera darse, ¿verdad? Pudiera darse. Dependerá de las características de cada mercado cada que institución, pudiera ajá. generar algún costo adicional para mercados muy grandes, como por ejemplo O Colombia, ¿verdad? México, que son, O México, México la es verdad, enorme. Ajá. desconozco cómo lo estarán gestionando las compañías de seguros en estos países, si le aumentarán costo. En El Salvador, como somos un país más pequeño, pues hablar de todo el territorio es medio No pasa estado de nada. otro país, ¿verdad? Sí, Claro, claro. correcto. Perfecto. Me encanta, Nelson, que nos hayas compartido todo esto de responsabilidad civil y definitivamente vamos a tener que hablar uno de fianzas, porque es necesario conocerlo y saber todos esos pormenores. Otra de las preguntas que tengo, Nelson, es ¿qué eventos me libran o no tengo culpa de responsabilidad civil? Contanos. Ok, hay 3 en específico que son los más fáciles de dilucidar y que se ha visto jurídicamente pues que han sido las herramientas para poder liberar de responsabilidad civil a una persona. Ahora nos volvemos a meter en terrenos jurídicos y ahí hay, ¿verdad? Tantos escenarios que no nos va a alcanzar, ni aunque trajéramos a los expertos en eso nos saldrían más preguntas y más comentarios y nos interesaríamos más todavía de esto. Pero en específico son 3 eventos. El caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Yo estoy haciendo la limpieza y de pronto un árbol cayó al lado mío, ¿verdad? Y dañó algo, pero no lo dañé yo, sino que esa fuente, ese vidrio, se quebró por el árbol. No soy yo el culpable, fue un acto de fuerza mayor o que se conocen seguros como daños de la naturaleza o actos de Dios, se le conoce también en los seguros. También está el tema de hecho de un tercero. Realmente el caso que yo pongo es, tengo un restaurante, un bar-restaurante y hay 2 personas que ya se pasaron de copas y comienzan a pelearse y entre ellos se generan daños. Ya no tengo responsabilidad. Pensemos, tal vez en el tema de limpieza podría ser que yo estoy siendo contratado para dar una limpieza, pero llegó una persona, otro colaborador temprano y él botó un monitor, él botó un teclado. No es responsabilidad mía, la persona llegó y él es empleado de acá y él lo botó. Entonces es hecho de un tercero. Ok. Y hecho de la víctima, ¿verdad? Para ponerlo sencillo, se me ocurre estos casos famosos, ¿verdad? Que la persona saltó frente al carro para que yo lo indemnizara. Poniéndolo ya entonces en el contexto de una empresa de limpieza, puede ser que la persona, no lo sé, sabiendo de que está liso, ella quería pasar porque ella quería que le pagáramos. Si logramos nosotros, con la defensa judicial, demostrar que, mire, están las evidencias que la persona estaba pasando por un momento económico no tan bueno y hemos logrado identificarlo, esta persona se expuso voluntariamente para afectarme a mí. Y ahí donde también hay otra forma de liberación de responsabilidad civil. Todos esos casos, como ven, es un poquito, a veces no tan fáciles de defenderse y por eso es que vuelven a entrar en juego la importancia de los gastos legales, que es una cobertura básica del tema de responsabilidad civil. Y podemos seguir hablando de casos. Para hablar, olvídate. Sí. Porque no, sí, no, y eso que no hemos metido pero buenísimo. En las cláusulas, en tanto tema.
Claro, entonces yo definitivamente espero que Nelson volverte a tener la oportunidad de hablar contigo, volver a tener la oportunidad de hablar contigo, porque que nos vayan como aclarando todas estas cosas que muchas veces no tenemos a alguien que, ay, que nos ayude como a resolver estas dudas, porque posiblemente tenemos a alguien que sí nos vende el seguro, pero posiblemente no tiene el tiempo o nosotros no tenemos el conocimiento o no tenemos ese, ese alguien que en realidad nos explique cómo es que funciona Sí. y qué incluye y qué no incluye, Y a ¿verdad? veces para obtener buenas respuestas tenemos que hacer buenas preguntas. Y a veces eso, como no estamos en esto, nuestra tarea, nuestro core del negocio es otro, ¿verdad? A Claro, veces no preguntamos esas cosas que pueden ser la diferencia de tener una buena cobertura o una mala cobertura, o la diferencia de librarme de una posible afectación de mi patrimonio. Lo perfecto. importante es que hayamos tenido la oportunidad de visibilizar el riesgo. Hay riesgos operativos que ustedes los manejan súper bien, como es la planilla, como es los insumos que ustedes necesitan, como son las operaciones como tal y el know-how que ustedes han desarrollado en tantos años de experiencia. Pero hay otros que podemos ver que no los tenemos tan conscientemente identificados, pero están ahí, de alguna manera latentes y que van a afectar directamente el patrimonio. Pero también ahí está la oportunidad de acercarse a su compañía de seguros. Aquí en El Salvador, pues Sura, con todo gusto, podemos nosotros orientarles. Realmente tenemos una solución de responsabilidad civil bastante fuerte, bastante potente, que sí les puedo adelantar que el riesgo de limpieza es bajo. Entonces no tendríamos que esperar algo así como que digamos, wow, es algo que no puedo costear. Y si lo podemos contratar de vigencia anualizada, es decir, que ustedes lo tengan garantía para todos sus proyectos, mejor. O sea, no esperar que alguien me diga, mira, quiero esto, mejor tener como ustedes en su caso, ¿verdad? No, mira, que yo ya tengo esta de tanto y hasta el día de hoy no ha sucedido nada y sé que es suficiente, ¿verdad? Claro, Les da claro. mayor también, digámoslo así, seriedad, ¿verdad? O de alguna manera, pues, mayor poder de negociación a ustedes decir que yo haya pensado en todo eso que vos hasta hoy estás pensando. Claro, perfecto, Nelson. Muchísimas gracias de verdad por Con tu tiempo. gusto. Nos vamos a seguir viendo. Un Primero Dios. placer. Y si ustedes tienen dudas, por favor, pueden escribirme a info@limpiagram, que es algo que abrimos especialmente para Conexión Limpieza, o me pueden escribir al WhatsApp aquí personal con muchísimo gusto, porque Nelson, yo igual le puedo transmitir las preguntas a Sí, Nelson y podemos claro, hacer una con todo específicamente gusto. para resolver preguntas de ustedes. Mi WhatsApp es 503, que es el código de área de El Salvador, 503-7695-7527. Y ya saben que aquí estamos en Conexión Limpieza para apoyarnos todos los que trabajamos en el área de la industria de limpieza y facilities. Y entonces, de verdad, en lo que pueda servir este medio para solventar dudas y apoyarnos, estamos aquí para servir. Así que muchísimas gracias, Nelson. Un placer Un gusto. y esperamos vernos pronto. Un gusto. Ojalá así sea. Muchas gracias. Adiós. Adiós.